Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con San Agustín de Hipona y esta obra llamada La bondad del matrimonio. El matrimonio ha sido desde tiempos inmemoriales un pilar fundamental en la vida humana. ¿Es solamente un contrato? ¿Es un sacramento? ¿Un compromiso de amor y fidelidad? San Agustín, uno de los pensadores más influyentes del cristianismo, nos ofrece una perspectiva única en su obra La bondad del matrimonio, que es la que vamos a ver hoy. ¿Mm? Aquí se despliega una visión profunda y llena de matices sobre la verdadera esencia de esta institución. La verdad es que el título en latín es De bono conjugali, la bondad del matrimonio. Así que sin más dilación, vamos a ver esta obra. Bueno, capítulo 1. Sociedad primigenia de varón y mujer. Agustín parte de una premisa fundamental. El ser humano es, por naturaleza, un ser sociable. No está destinado a vivir aislado, sino en comunidad con otros. Y esta sociabilidad es una cualidad inherente a la naturaleza humana y tiene un propósito además divino. Y para reforzar esta idea, el filósofo argumenta que Dios quiso que toda la humanidad descendiera de un solo hombre, que es Adán. Y esto no solo resalta la unidad de la raza humana, sino que establece lazos de parentesco entre los hombres, fortaleciendo el sentido de fraternidad y solidaridad. Según Agustín, la sociedad humana no se origina en estructuras políticas o económicas, sino en la unión primordial entre el hombre y la mujer. Y este es el primer vínculo social, el fundamento de todas las demás formas de organización humana. Dios no creó a la primera pareja de manera separada, sino que formó a la mujer a partir de un hombre, de su costado, ¿no? Lo que simboliza una unidad esencial entre ambos. Y esta imagen sugiere que el matrimonio no es una relación impuesta artificialmente, sino una comunión natural y divina. Agustín introduce una imagen significativa. La mujer fue creada del costado del hombre y es por el costado que las personas caminan juntas. Esta metáfora refuerza la idea de que el matrimonio no es una relación jerárquica, sino una unión en la que ambos cónyuges deben avanzar juntos, compartiendo un mismo destino y mirando en la misma dirección. Para Agustín, la procreación es el único fruto legítimo de la unión matrimonial. No se trata solo de un acto unitivo, sino de la consolidación de la sociedad a través de la descendencia. Es decir, los hijos refuerzan y perpetúan el propósito del matrimonio, dándole una misión trascendental. Capítulo 2. Diversas hipótesis sobre la propagación de los hijos si el hombre no hubiese pecado. Agustín parte de la premisa de que el pecado trajo la mortalidad al cuerpo humano, y esto es fundamental porque según él el acto sexual y la procreación están vinculados a la condición mortal del cuerpo. Se pregunta entonces si la reproducción humana se habría llevado a cabo de otra manera si el pecado no hubiera entrado en el mundo. Y aquí se introduce una hipótesis importante. Si los primeros humanos no hubieran pecado, ¿habría sido necesaria la reproducción tal como la conocemos? La mortalidad introdujo la necesidad de la descendencia para reemplazar a los fallecidos, pero sin pecado ¿hubiera sido necesario generar nuevas vidas? Propone varias hipótesis. La primera es la posibilidad de que Dios, que creó a los primeros humanos sin padres y permitió la concepción de Cristo sin contacto carnal, también hubiera dispuesto otro método de reproducción sin el acto sexual. Como ejemplo menciona el caso de las abejas, que según se creía podían reproducirse sin contacto físico. Otra interpretación es que la orden bíblica, creced y multiplicaos, podría entenderse en un sentido espiritual refiriéndose al crecimiento en sabiduría y virtud, más que a la manera de reproducción física. También sugiere que en un estado original, los cuerpos de Adán y Eva eran mortales en el sentido de que podían cambiar, pero sin estar destinados a la corrupción de la muerte. En lugar de envejecer y morir, habrían experimentado una transmutación gradual hacia un estado inmortal, similar a lo que San Pablo describe en su carta sobre la transformación de los cuerpos en el encuentro con Cristo en el fin de los tiempos. En este sentido, la reproducción habría sido
o habría más bien ocurrido sin la necesidad de la decadencia física o del deseo desordenado, sino de una manera armoniosa y controlada. Para reforzar su argumento, Agustín hace una comparación con el milagro de las vestiduras de los israelitas en el desierto, que no se desgastaron en 40 años. Si Dios pudo preservar la ropa de su pueblo, con mayor razón habría podido otorgar a los cuerpos humanos un estado de conservación sin necesidad de la muerte. Concluye que la reproducción, tal como la conocemos, con sus pasiones y dolores, es consecuencia del pecado original y que en un estado ideal la humanidad habría crecido hasta un número determinado y luego habría alcanzado una transformación espiritual sin la necesidad de la muerte. Este análisis muestra la concepción agustiniana sobre la relación entre cuerpo y espíritu, la sexualidad y la caída del hombre, lo que influiría profundamente en siglos de pensamiento sobre el cristianismo, eh, sobre el matrimonio, la pureza y obviamente la procreación. Capítulo tercero. Múltiple bondad del matrimonio. Agustín sostiene que el matrimonio es un bien no sólo porque permite la procreación, sino también por la unión natural que se establece entre el hombre y la mujer. Si bien algunos podrían pensar que el matrimonio solo tiene sentido cuando hay hijos, Agustín argumenta que incluso en parejas mayores o estériles, la relación matrimonial conserva su valor gracias al vínculo de amor y fidelidad. La relación conyugal, aunque con el tiempo pueda prescindir del acto carnal, sigue estando cimentada en el afecto y en una madurez que lleva a la pareja a renunciar voluntariamente a la relación sexual como un acto de virtud. Otro punto clave es cómo el matrimonio convierte la incontinencia en algo moralmente aceptable, ya que el deseo carnal dentro del matrimonio se ordena hacia la procreación y la estabilidad de la pareja. De este modo el matrimonio transforma el deseo en fecundidad y virtud. Además, Agustín resalta que el matrimonio impone cierta moderación a la concupiscencia, ya que la conciencia de la paternidad y la maternidad introduce un freno en la desmesura del deseo sexual. Capítulo cuarto. Valor de la fidelidad y su oposición al adulterio. Los esposos se deben una mutua fidelidad aun cuando en la unión exista intemperancia o incontinencia. De hecho, esta visión tiene consideraciones jurídicas según lo de San Pablo, que dice en el 1 de Corintios 7:4, porque la mujer maridada no es dueña de su cuerpo, sino que lo es el esposo. Y asimismo el marido no es dueño de su cuerpo, sino que lo es la mujer. La violación de esta fe mutua se llama adulterio, y se quiebra por lo tanto el pacto conyugal por el concubinato, y se quebranta así la felicidad, que aunque sea material por tratarse de cosas corporales, es un bien que hay que proteger. Agustín utiliza una metáfora, compara la diferencia entre una brizna de paja y un tesoro de oro para señalar que aunque en términos materiales uno pueda parecer insignificante frente al otro, la fidelidad sigue siendo valiosa en cualquier contexto. Cuando se compromete la fidelidad para cometer un pecado, Agustín estima que esto nunca debió haber sido llamado fidelidad. Para ilustrarlo presenta un ejemplo. Dos personas planean un robo y acuerdan compartir el botín, pero una de ellas traiciona a la otra y se queda con todo. Aquí la fidelidad al pacto criminal no tiene ningún valor moral y su violación solo agrava el pecado. Sin embargo, hay una excepción. Si alguien rompe si alguien rompe un pacto inmoral para rectificar su conducta y volver a la verdadera fidelidad, la que es la conforme a la justicia del orden divino, entonces esa transgresión es justificable porque corrige el mal en lugar de perpetuarlo. El cómplice de un robo que, tras ser engañado por su compañero, se lamenta no porque el robo haya sido un pecado, sino porque la fidelidad pactada en el crimen no fue respetada, Agustín argumenta que este personaje debería lamentarse más bien por haber participado en una acción injusta y por haber violado la verdadera fidelidad, que es la que debe a la sociedad y al orden moral establecido por Dios. Es decir, su error no es haber sido engañado, sino haber sido partícipe del acto inicuo. A partir de esto, Agustín establece un principio clave. La fidelidad no puede desligarse de la justicia. No tiene sentido que alguien se queje de haber sido traicionado en un pacto criminal, porque ese pacto nunca tuvo legitimidad moral. Más aún, el verdadero error del que se siente traicionado no es haber sido engañado, sino haber sido cómplice de una acción injusta desde el principio. Finalmente, el que traiciona a su cómplice
en el crimen, es doblemente culpable. Primero, por haber cometido injusticia, es decir, el robo, y segundo, por haber traicionado a quien le ayudó a cometerla. Y esta doble perfidia lo hace aún más reprobable. El verdadero arrepentimiento puede justificar la ruptura de una lealtad inmoral. Primero, continúa con su analogía del crimen San Agustín. Si el inductor del robo decide, por arrepentimiento, no compartir el botín con su cómplice y en su lugar restituir lo robado, su acción no puede ser calificada de perfidia, porque su propósito es corregir el mal cometido. Aquí Agustín subraya que la fidelidad no tiene valor si se mantiene dentro de un marco de injusticia. Lo que realmente importa es el retorno al bien, no la lealtad a un pacto inmoral. Trasladando esta idea al matrimonio, argumenta que una mujer que cometa adulterio pero se mantiene fiel a su amante, sigue siendo infiel en esencia, ya que su lealtad está fundamentada en un pecado. Sin embargo, si además de ser infiel a su esposo también traiciona al adúltero, su maldad se multiplica, porque ni siquiera respeta la perversidad de su propio compromiso ilícito. Pero la clave del argumento está en la última parte. Si la mujer se arrepiente y rompe la relación adúltera para volver a la castidad conyugal, no se le puede acusar de infidelidad. En otras palabras, su ruptura con el amante no es una traición, sino una restauración del orden moral. Agustín deja claro que solo la fidelidad dentro del matrimonio es legítima y que cualquier otra lealtad basada en el pecado no tiene valor moral. Con este razonamiento, el obispo de Hipona nos muestra que la fidelidad no es simplemente una cuestión de constancia en una promesa, sino una cuestión de justicia y rectitud. No tiene sentido hablar de fidelidad en una relación que de por sí es injusta. Así, el verdadero arrepentimiento implica no solo reconocer el error, sino también romper con el pecado y restituir el orden natural y divino. Capítulo quinto. Sin intención de fidelidad y aceptación de la prole, no hay propiamente matrimonio. ¿Qué pasa con aquellas parejas que se juran fidelidad, pero no contraen matrimonio? Es decir, solo están juntos para satisfacer sus placeres carnales. A este tipo de consorcio se le llama connubio. San Agustín critica la relación en la que no hay un vínculo conyugal legítimo como el concubinato. Si una mujer se entrega a un hombre sin estar unida a él por el derecho conyugal, está en una situación pecaminosa. Incluso si se mantiene fiel a ese hombre y renuncia a cualquier otra relación, sigue sin poder considerarse una esposa legítima. Para Agustín, el matrimonio debe estar abierto a la posibilidad de engendrar hijos. Si bien el propósito principal de la unión no es necesariamente la procreación, esta no debe ser evitada de manera ilícita. Las parejas que rechazan tener hijos o que recurren a prácticas consideradas reprobables para impedir la concepción actúan en contra del propósito del matrimonio. San Agustín ve la sexualidad como una fuerza difícil de controlar, por lo que el matrimonio cumple una función ordenadora. Aunque el deseo dentro del matrimonio no es un pecado en sí mismo, se considera problemático cuando se busca únicamente el placer sin atender a la procreación. De hecho, critica a las esposas que presionan a sus maridos a mantener relaciones por puro deseo, comparándolas desfavorablemente con algunas concubinas que buscan la procreación. Pese a las debilidades humanas, San Agustín defiende que el matrimonio es un bien, ya que permite canalizar la sexualidad dentro de un marco legítimo. La fidelidad y el deber conyugal garantizan que los deseos no se desborden en la desvergüenza y la disolución, y en este sentido, aunque el deseo carnal es inevitable, el matrimonio ayuda a contenerlo y dirigirlo hacia un propósito mayor. Capítulo sexto. El débito conyugal, aún inmoderado, preserva del adulterio y la fornicación. Hay hombres que no pueden controlar sus impulsos y siguen teniendo relaciones con sus esposas, incluso cuando están embarazadas. San Agustín considera que esto es un exceso y un abuso, no porque el matrimonio en sí sea malo, sino porque algunas personas no saben poner límites a sus deseos. Aunque algunas personas en el matrimonio tienen relaciones solo por placer y no con la intención de tener hijos, San Agustín dice que esto no está completamente prohibido, sino que es algo tolerado. Es decir, no es lo ideal, pero es aceptable porque al menos evita que las personas busquen placer fuera del matrimonio, lo cual sería considerado pecado.
El matrimonio implica una entrega mutua entre los esposos. Ambos deben cumplir con los deberes de la relación conyugal y no negarse el uno al otro para evitar que alguno busque placer fuera del matrimonio. Pero si uno de los dos decide vivir en abstinencia total, solo puede hacerlo si el otro está de acuerdo. San Agustín usa una frase de la Biblia para explicar que ni el esposo ni la esposa tienen control absoluto sobre sus cuerpos, sino que se pertenecen mutuamente. Y esto significa que deben respetarse y ayudarse a controlar sus impulsos para no caer en el pecado. El matrimonio no es malo, pero la continencia, de acuerdo a San Agustín de Hipona, es mejor. Capítulo séptimo. Alianza nupcial no invalidable por la separación de los cónyuges. El matrimonio sacramental, aun con adulterio, indisoluble frente al divorcio. San Agustín explica que aunque la continencia es la opción más meritoria, el matrimonio no es pecaminoso, siempre que se mantenga el respeto y la fidelidad entre los esposos. Sin embargo, si uno de los cónyuges busca las relaciones solo por placer y sin intención de procrear, incurre en una falta leve, mientras que el adulterio y la fornicación son pecados graves. Por ello insiste que los esposos deben tener caridad entre sí, evitando poner en riesgo su propia salvación por intentar alcanzar un estado de mayor pureza. La fidelidad en el matrimonio es sagrada y no puede romperse ni siquiera con la separación, ya que según la doctrina cristiana, un esposo que abandona a una mujer sin motivo válido la expone al adulterio y quien se case con ella también lo cometería. El matrimonio es un vínculo tan fuerte que ni siquiera el divorcio lo disuelve en términos religiosos. Una mujer que ha sido repudiada por su esposo no puede volver a casarse mientras él siga vivo, ya que al hacerlo la convertiría en adúltera, aunque su marido la haya abandonado. En este punto, San Agustín reflexiona sobre una aparente contradicción en la doctrina, preguntándose por qué un hombre que abandona a su esposa por adulterio podría volver a casarse, mientras que una mujer en la misma situación no tendría esa opción. Para él, esta aparente desigualdad resalta aún más la fuerza del vínculo matrimonial, que no puede ser disuelto ni siquiera cuando el matrimonio se ha contraído únicamente con la intención de tener un hijo y esta no se cumple. Si el matrimonio pudiera romperse en caso de infertilidad, un hombre podría divorciarse de su esposa estéril para buscar descendencia con otra mujer, pero esto es completamente inadmisible. San Agustín también menciona que incluso las leyes romanas de su tiempo prohíben que un hombre tome una segunda esposa mientras la primera siga viva. La idea fundamental es que sin importar si es el esposo o la esposa quien abandona al otro, el matrimonio sigue siendo indisoluble. Si el propósito del matrimonio fuera únicamente la procreación, tendría sentido permitir nuevas uniones en caso de infertilidad. Pero como esto no está permitido, se demuestra que el vínculo conyugal es algo más profundo e irrompible. Esta indisolubilidad del matrimonio, argumenta San Agustín, es un reflejo de un misterio aún mayor, el sacramento divino que representa. El matrimonio no es solo un contrato humano, sino un lazo sagrado que no puede ser destruido sin consecuencias espirituales. Incluso si la ley permite el divorcio ante los ojos de Dios, los esposos siguen casados y cualquier nueva unión es adulterio. Solo en la Iglesia de Dios, dice, se comprende verdaderamente esta naturaleza sagrada del matrimonio, pues es en ella donde se preserva su verdadero significado y fuerza. Capítulo octavo. Repudio en gentiles y judíos. Matrimonio cristiano bien en sí mismo. En la legislación de los gentiles, cuando nosotros decimos gentiles, es lo mismo que decir paganos. El matrimonio está permitido sin reato de la pena, es decir, sin sanción. Los actos sexuales sin matrimonio son fornicación y si comparamos el matrimonio con la fornicación es peor. Ahora bien, el adulterio es peor que la fornicación, pero peor aún es el incesto. Sin embargo, no porque hayan niveles de degradación quiere decir que los que son menos degradantes sean buenos. Es decir, que el adulterio sea bueno porque es menos degradante que el incesto. De hecho, si siguiéramos esta línea de pensamiento, llegaríamos a resolver que el crimen de adulterio es en realidad algo bueno comparado con los demás. Siguiendo esta lógica, el matrimonio tiene un propósito en esta vida transitoria, ya que está ligado a la reproducción y la continuidad de la humanidad, pero la continencia se asemeja a la vida eterna de los ángeles, y por tanto es un estado más elevado.
Sin embargo, esto no significa que todas las personas que eligen la virginidad sean automáticamente superiores a las casadas. Así como es mejor que un justo coma con moderación, que un sacrílego ayune para honrar a los demonios, también es preferible el matrimonio de los fieles a la virginidad de los impíos. En otras palabras, no es el estado de la persona lo que hace mejor, sino la intención y la fe con la que vive en ese estado. San Agustín usa varios ejemplos bíblicos para reforzar su punto. Marta y María, las hermanas de Lázaro, ambas servían a Cristo, pero mientras Marta se ocupaba de los asuntos prácticos, María se dedicaba completamente a escuchar sus enseñanzas. Jesús elogió la elección de María como la mejor, pero eso no significa que el servicio de Marta fuera malo, sino simplemente que había algo superior. Del mismo modo se reconoce la castidad conyugal de Susana como un bien, pero se considera aún mejor la viudez de Ana y más perfecta aún la virginidad de María, la madre de Jesús. Otro ejemplo es el de aquellos que ayudan a los justos y los profetas brindándoles refugio y alimento. Esto es un bien, pero es aún más excelente renunciar a todas las posesiones para seguir completamente a Cristo. Ahora bien, nadie diría que ayudar a un justo es algo malo solo porque el desapego total sea un ideal superior. Capítulo 9. El matrimonio, bien necesario. En la antigüedad los santos debieron de matrimoniarse, ahora es preferible la continencia. Como se ha señalado en efecto, el matrimonio es un bien necesario. En tiempos antiguos los santos debieron matrimoniarse porque la idea principal era que existiera población suficiente para la llegada del Salvador del mundo. Sin embargo, ahora que ya hemos recibido la palabra, el matrimonio, siendo un bien necesario, es inferior frente a la continencia. Una sociedad santa y perfecta debe aconsejar, a pesar de que algunos ya lo tengan decidido, a llevar una vida de continencia solo como urgencia. Capítulo 10. Elogio paulino a la continencia. Hoy solo es necesario el casamiento de los continentes. San Agustín responde a quienes temen que la humanidad desaparezca si todos eligieran la continencia, argumentando que esto sería un bien si se hiciera por amor a Dios, pues aceleraría la llegada del reino celestial. Siguiendo a San Pablo, considera que el celibato es preferible porque permite enfocarse en Dios sin distracciones, aunque reconoce que el matrimonio es una opción legítima para quienes no pueden mantenerse castos, ya que es mejor casarse que vivir consumido por el deseo. Aclara que el matrimonio no es pecado y que no necesita ser perdonado, pero advierte que las relaciones conyugales solo por placer pueden volverse desordenadas. Si un cónyuge cede a la exigencia del otro para evitar su infidelidad, cumple con su deber, pero si ambos se dejan llevar por el deseo sin moderación, actúan por concupiscencia. San Agustín enfatiza que el matrimonio debe usarse con moderación, evitando prácticas desordenadas y reservando tiempos de abstinencia para la oración, pues la relación conyugal debe estar guiada por la razón y la fe, no solo por el placer. Capítulo 11. El coito contra naturam, más condenable con la esposa que con la meretriz. San Agustín explica que las relaciones dentro del matrimonio, aunque sean solo por placer y no con el fin de procrear, constituyen un pecado leve si se realizan entre esposos, pero son un pecado grave si se hacen fuera del matrimonio. Sin embargo, si esas relaciones se llevan a cabo de manera contraria a la naturaleza, el pecado es aún más grave, especialmente si se realizan dentro del matrimonio, pues atentan contra su propósito sagrado. Para él, el matrimonio tiene una finalidad clara: la procreación y el cumplimiento honesto de los deberes conyugales. Cualquier exceso del deseo dentro del matrimonio es más tolerable que la fornicación, pero los esposos deben evitar desordenarse sus pasiones. Respecto a la santidad del matrimonio y del celibato, San Agustín aclara que los esposos pueden ser santos si son fieles a Dios y entre sí. Incluso un esposo fiel puede ayudar a su cónyuge infiel a alcanzar la salvación. Sin embargo, el celibato sigue siendo un estado superior porque permite enfocarse únicamente en Dios. No significa que una esposa piadosa no busque agradar a Dios, pero al estar casada también debe preocuparse por las necesidades de su esposo, mientras que una virgen consagrada solo se dedica a lo espiritual. Por eso San Pablo afirma que la castidad es un bien más elevado que el matrimonio, aunque ambos sean caminos válidos dentro de la fe cristiana.
Capítulo 12. Muy pocas casadas piensan exclusivamente en agradar a Dios. San Agustín analiza si las palabras de San Pablo sobre la dedicación a Dios aplican a todas las mujeres casadas o solo a un grupo específico, y explica que no todas las viudas o mujeres solteras son automáticamente piadosas, ya que algunas, aunque no estén casadas, viven entregadas a placeres mundanos y, según el apóstol, están muertas aunque vivan. Lo importante no es el estado civil, sino la actitud de la persona frente a Dios. Por otro lado, reconoce que es difícil encontrar una mujer casada que, entre sus muchas obligaciones, tenga como prioridad agradar al Señor. Sin embargo, existen esposas que llevan una vida piadosa como las describe San Pablo, quienes con su pureza y respeto pueden incluso convertir a sus esposos incrédulos a la fe. Estas mujeres no buscan adornarse con lujos exteriores, sino con humildad y buenas obras, siguiendo el ejemplo de Sara, esposa de Abraham, quien era obediente y fiel. Ahora bien, San Agustín concluye que aunque es posible que algunas esposas vivan dedicadas a Dios dentro del matrimonio, son casos excepcionales, y en la mayoría de estos casos no se casaron con esa intención, sino que llegaron a ese estado de piedad después de haberse casado. Y con esto se reafirma la idea de que la virginidad y la continencia permiten una entrega más plena a Dios. Capítulo 13. El Nuevo Testamento invita a los matrimonios a los incontinentes, el Antiguo Testamento a todos. Aquellos cristianos que no están casados y pueden abstenerse del contacto carnal deberían preferir la virginidad o la viudez, ya que así evitan las preocupaciones y tribulaciones del matrimonio. Aunque algunos se casan por deseo carnal y no pueden deshacer el vínculo, sí logran dominar sus pasiones. Pueden llevar un matrimonio más santo, de hecho. Si ambos cónyuges acuerdan vivir en continencia, alcanzan un estado mayor de perfección, pero si solo uno lo desea, deben cumplir con el deber conyugal sin exigirlo por sí mismo, manteniendo una unión religiosa y casta. En tiempos antiguos, antes de la revelación del Evangelio, los justos se casaban principalmente para tener hijos, no por deseo carnal. Si hubieran conocido el llamado a la continencia del Nuevo Testamento, la habrían abrazado con alegría. De hecho, estos hombres, aunque tenían varias esposas según las costumbres de la época, vivían con más castidad que muchos que hoy solo tienen una. Para Agustín es más fácil para algunos abstenerse de toda relación sexual que acercarse a su esposa solo con el propósito de procrear, sin dejar llevarse por ese deseo. Él reconoce que hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que han optado por la continencia después de casarse o que han guardado la virginidad de por vida. Sin embargo, nunca ha conocido a alguien casado que afirme haber mantenido relaciones solo por la esperanza de tener hijos. Por ello, los preceptos de los apóstoles sobre el matrimonio están dirigidos a regularlo, pero lo que toleran como la satisfacción del deseo dentro del matrimonio es solo una concesión, no una obligación. Para Agustín el matrimonio es bueno, pero la continencia es, como ya hemos advertido, idealmente superior. Vamos con el capítulo 14. Concubinato con el fin de procrear es menos legítimo que el matrimonio solo para evitar la incontinencia. Una relación de concubinato con el fin de tener hijos no puede ser considerada más legítima que un matrimonio donde los esposos tienen relaciones solo para evitar la incontinencia. Lo importante no es si en el matrimonio hay exceso en el deseo, sino la naturaleza y el propósito del matrimonio en sí mismo, que es un vínculo legítimo y aprobado por Dios. Para ilustrarlo, usa varias comparaciones. Un ladrón que usa bienes robados para hacer caridad no justifica su robo, así como un tirano que gobierna con justicia no legitima su usurpación del poder. De la misma manera, una relación concubinaria con el fin de procrear no se vuelve justa solo por su propósito, del mismo modo que el matrimonio no es malo en sí mismo, aunque algunos esposos abusen del deseo. Finalmente, recuerda que quienes han vivido en concubinato pueden abandonar esa relación ilegítima y casarse de manera legítima, corrigiendo su error y entrando en un estado aprobado por Dios.
Con esto reafirma que el matrimonio siempre es preferible y más legítimo que cualquier otro tipo de unión, incluso si ésta tiene una intención aparentemente noble. Capítulo 15. El matrimonio no es anulable por la esterilidad, poliginia o inadmisible permitida en los antiguos patriarcas. Tenemos que decir que es la poliginia. Es la situación que se da en un matrimonio o una unión de un hombre con varias mujeres al mismo tiempo. De hecho, de ahí viene poli, que es muchos en griego, y giné, que es mujer. Entonces, poliginia es un hombre con varias esposas. Diferente de la poligamia, que es un término general para definir cualquier unión con múltiples cónyuges. Y así distinguimos también la poliandria, que es una mujer con varios esposos. San Agustín sostiene que el matrimonio cristiano es indisoluble y que su validez no depende de la procreación. Aunque una pareja se case con la esperanza de tener hijos y descubre que es estéril, esto no justifica la separación ni la búsqueda de un nuevo cónyuge, ya que hacerlo sería considerado adulterio. Incluso si no logran su propósito inicial, siguen siendo esposos legítimos hasta la muerte de uno de ellos. En el Antiguo Testamento los patriarcas podían tener varias esposas con el consentimiento de la primera, ya que la prioridad era garantizar una descendencia numerosa. Sin embargo, en la época cristiana esta práctica ya no es válida, porque la necesidad de una gran generación de hijos no es tan urgente como lo fue antes. Según explica San Agustín de Hipona, las normas pueden cambiar según la época y las necesidades de la humanidad. En la antigüedad tener varias esposas no era un pecado, incluso para aquellos que podrían haber optado por la continencia, porque en ese contexto la sociedad requería una población creciente. Hoy, en cambio, es preferible no casarse si se puede mantener la castidad. Pero si la continencia resultaba difícil, el matrimonio sigue siendo una opción absolutamente válida. Capítulo 16. Mismo criterio moral en el placer sexual y nutricional. Honestidad de los hijos, criaturas de Dios. San Agustín compara el matrimonio con la alimentación, argumentando que así como el alimento es necesario para la conservación del cuerpo, el matrimonio lo es para la conservación de la humanidad. Ambos actos incluyen un placer natural, que cuando es moderado y controlado por la templanza, no es condenable ni pecaminoso. Sin embargo, advierte que el adulterio y la fornicación son como los manjares prohibidos de la alimentación, ya que buscan el placer sin respetar el orden natural establecido por Dios. Así como comer en exceso, aunque sea con alimentos permitidos, es un acto de gula, el uso desordenado del placer dentro del matrimonio también puede ser moderado, aunque solo sea un pecado leve. Siguiendo esta lógica, se sostiene que es preferible morir sin hijos que concebirlos a través de una unión ilícita y pecaminosa. Agustín también aclara que todos los seres humanos, sin importar su origen, son criaturas de Dios y tienen la posibilidad de alcanzar la salvación. El hecho de que un niño nazca de una relación pecaminosa no justifica el pecado de sus padres, así como el hecho de que un matrimonio legítimo tenga hijos malvados no es culpa del matrimonio en sí. Agustín hace una comparación con los justos del Antiguo Testamento, quienes aunque disfrutaban el placer conyugal, lo hacían con moderación y con el propósito de contribuir al bien común. No pueden ser comparados con aquellos que caen en la lujuria descontrolada, ni con quienes dentro del matrimonio buscan solo el placer sin límite. Así como los apóstoles se alimentaban, aunque no eran carnales, los patriarcas del pasado se casaban y tenían hijos según la necesidad de su época, demostrando que las normas cambian según los tiempos, pero el orden divino sigue guiando la conducta humana. Capítulo 17. Los connubios del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no son comparables. Allí cabía la poliginia, no la poliandría. San Agustín comienza afirmando que aunque en su época muchos recurren legítimamente al matrimonio por no poder guardar la continencia, como lo permite San Pablo en 1 Corintios 7:9, estos matrimonios no son comparables. No son comparables con los de los justos del Antiguo Testamento. En ambos casos el matrimonio busca un fin común y legítimo, la procreación de hijos dentro de un orden moral, y con un nacimiento honesto.
Sin embargo, en el contexto de la nueva alianza, quienes se casan lo hacen muchas veces desde una necesidad que es tolerada, más que desde una disposición espiritual plena. Agustín profundiza esta diferencia señalando que los patriarcas del Antiguo Testamento, aunque perfectamente capaces de vivir en continencia, se casaban por obediencia a un propósito divino. Por tanto, mientras hoy algunos se elevan el matrimonio desde su debilidad hacia una forma honesta de vida, los antiguos descendían al matrimonio desde una piedad fuerte, aceptando ese estado como parte del plan divino. Así, aunque el matrimonio en sí es en en ambas épocas bueno, la intención y el contexto espiritual lo hacen más elevado en los patriarcas. Incluso quienes hoy se casan únicamente con el fin de procrear, no alcanzan el mismo nivel que aquellos antiguos que fueron justos. La razón es que en la actualidad el deseo de tener hijos suele tener una raíz más carnal, mientras que en el de los patriarcas era un deseo espiritual. Porque participar en la propagación del pueblo elegido era formar parte del cumplimiento de una profecía y de un misterio más grande. Para ellos engendrar no era solo un acto natural, sino un acto de fe que prefiguraba la venida del Mesías. Luego San Agustín aborda la cuestión de la poligamia permitida a los hombres del Antiguo Testamento y la prohibición de la poliandría, una mujer con varios maridos, como habíamos explicado, y explica que hay una ley natural y simbólica que sustenta esta diferencia. Lo superior, como el alma o Dios, tiene a la singularidad, un Señor, un solo Dios, un solo esposo. En cambio, lo inferior puede estar subordinado a uno solo sin que eso contradiga el orden natural. Por eso, mientras un hombre podía tener varias esposas dentro de la ley antigua, nunca se ve en la escritura que una mujer tuviera varios maridos a la vez. Capítulo 18. Monogamia del matrimonio sacramental. San Agustín dice que el matrimonio cristiano como sacramento ha quedado reducido a la unión exclusiva entre un hombre y una sola mujer. Un solo hombre y una sola mujer. En coherencia con el destino último de la humanidad, la unidad perfecta en Dios. Esta unidad se manifestará en la ciudad celeste, donde todos compartirán un solo corazón y una sola alma en comunión con el Creador. Por eso dice la estructura monógama del matrimonio sacramental, no es meramente disciplina moral, sino figura de esa unidad escatológica prometida. En este sentido, se justifica que la Iglesia solo confiera el sacramento del orden a quien haya sido varón de una sola mujer, pues este símbolo de fidelidad y unidad personal representa también la fidelidad a la única Iglesia y al único Dios. San Agustín reconoce que segundas nupcias no son pecado, ya que el apóstol permite casarse sin culpa. Sin embargo, sostiene que por la santidad del sacramento, quien ha tenido múltiples matrimonios pierde la idoneidad simbólica para ciertos ministerios eclesiásticos como el sacerdocio. No es una cuestión de moralidad, sino de adecuación a un signo sagrado. Agustín refuerza su argumento mostrando cómo los antiguos patriarcas que practicaron la poligamia prefiguraban a la Iglesia universal, compuesta por muchas naciones, pero sometida a un solo esposo, Cristo. De modo análogo, el obispo cristiano, al haber tenido una sola esposa, simboliza a Cristo unido a una única iglesia. Por ello, así como no es lícito servir a más de un señor, tampoco lo es que una mujer, teniendo a su esposo vivo, se una a otro. Eso sería adulterio, tanto en el plano humano como en el espiritual, es decir, idolatría o apostasía frente al único Dios. Además, Agustín critica ejemplos paganos como el de Catón, que prestó a su esposa a otro para que tuviera hijos. Para el cristiano la santidad del sacramento prevalece sobre la fecundidad y nunca puede justificarse un acto que disuelva la unidad conyugal bajo pretextos pragmáticos. Finalmente, Agustín reafirma que ni siquiera quienes hoy se casan solo por el fin procreativo pueden equipararse a los patriarcas antiguos, pues estos lo hacían movidos por una finalidad espiritual y profética. Recuerda a Abraham, quien obedeciendo a Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, lo que muestra que sus vínculos familiares estaban subordinados a una fe radical y total en Dios. Así, la fidelidad monógama del matrimonio cristiano no solo es una cuestión de moral sexual, sino una profunda figura teológica del vínculo indisoluble entre Cristo y la Iglesia y de la comunión eterna entre Dios
y la humanidad redimida. Capítulo 19. Matrimonio de los patriarcas del Antiguo Testamento, bien mayor que la continencia en el Nuevo Testamento. Agustín plantea que una comparación difícil pero necesaria. ¿Pueden los que practican hoy la continencia cristiana, es decir, el celibato o la virginidad por amor a Dios, ser considerados iguales o incluso superiores a los patriarcas del Antiguo Testamento que contrajeron matrimonio? A primera vista podría pensarse que sí, ya que la continencia es muy valorada en la vida cristiana. Sin embargo, Agustín advierte que el matrimonio de los patriarcas tiene un bien mayor que los matrimonios comunes, y ese bien puede superar incluso el de la continencia, dependiendo del motivo y la finalidad. Para Agustín, los patriarcas no buscaban tener hijos por una mera necesidad natural, o por el deseo de dejar descendencia, como ocurre normalmente. Aunque tal deseo no es malo, de hecho es un bien natural que incluso los animales poseen por instinto de perpetuación, los patriarcas lo hacían movidos por una esperanza espiritual y profética. Su unión tenía un fin más alto, que era contribuir al cumplimiento de la promesa divina, pues de su descendencia habría de nacer el Mesías. Y esto eleva la dignidad de su matrimonio, ya que no era un simple acto natural ni una búsqueda de posteridad humana, sino un servicio directo al plan de salvación. Así el deseo de tener hijos en los patriarcas estaba ligado a la esperanza de un Salvador, a través del cual Dios formaría un pueblo santo, distinto entre todas las naciones. Su fecundidad era, por tanto, instrumento de una profecía viviente. Agustín ilustra esta verdad con una escena emblemática, el juramento del siervo de Abraham, quien al poner su mano sobre el muslo de su señor, jura buscar esposa para Isaac. Ese gesto tiene un significado simbólico, del fémur de Abraham, símbolo de su potencia generadora. Habría de salir, según la carne, el mismo Dios encarnado, Jesucristo. Por eso dice Agustín, este gesto encierra un testimonio del valor espiritual y salvífico que tuvo la descendencia de los patriarcas. Capítulo 20. La ley de la purificación no implica la unión carnal pecaminosa. Agustín comienza refutando una objeción común en su tiempo, que el acto conyugal pueda considerarse pecado solo porque la ley mosaica mandaba purificarse tras la unión marital. Y él sostiene que este mandato no implica que el uso legítimo del cuerpo en el matrimonio sea pecaminoso. Más bien, la ley antigua estaba cargada de signos y figuras simbólicas, y la purificación ritual debía entenderse en ese contexto. La materia que sirve para la generación representa, según Agustín, la vida sin formación ni instrucción, y la purificación simboliza la necesidad de que esa vida informe sea formada por la ciencia y la educación espiritual. Para reforzar este argumento, Agustín pone otros ejemplos rituales similares. Por ejemplo, el sueño involuntario que provoca emisiones corporales, que tampoco es pecado, pero igualmente requería purificación. Si se considera pecado por el hecho de haber ocurrido, entonces habría que decir lo mismo de la menstruación femenina, lo que es absurdo. Estas leyes, insiste Agustín, no se refieren al pecado moral, sino que son signos pedagógicos y espirituales, figuras de realidades interiores. Lo mismo ocurre con el acto de enterrar a un muerto. No es pecado, sino obra de misericordia. Pero aún así la ley mandaba purificación porque el cuerpo sin vida representa el alma separada de la justicia, es decir, en estado de pecado. A continuación, Agustín retoma la comparación entre el matrimonio de los patriarcas y la vida de continencia de algunos cristianos. Reafirma que el matrimonio es un bien en sí mismo, instituido por Dios y digno de defensa ante cualquier ataque. Sin embargo, su objetivo aquí no es comparar matrimonio con matrimonio, sino evaluar qué tipo de continencia puede ser comparable con el elevado valor del matrimonio de los patriarcas, cuyo fin estaba íntimamente unido a un plan de salvación. Entonces Agustín deja claro que no todos los que viven hoy en matrimonio pueden compararse con los antiguos justos, pues su motivación y contexto eran distintos. Pero tampoco cualquiera que practica la continencia puede ser fácilmente igualado a ellos. De hecho, la grandeza espiritual de los patriarcas es tal que solo una forma de continencia vivida con profunda fe y radical entrega puede acercarse a su ejemplo. Y finaliza con un ejemplo potente. Si alguien pensara que Abraham solo se casó porque no podía alcanzar el reino de los cielos de otra forma, se equivoca gravemente. Abraham estaba tan dispuesto a renunciar incluso a su hijo, el fruto más deseado del matrimonio, que dejó demostrado su amor incondicionado por Dios y su entrega total al reino de los cielos. Capítulo 21. La continencia, como toda virtud, puede ser habitual o también actual.
Agustín nos dice que la continencia, como toda virtud, pertenece al espíritu y no al cuerpo. Las virtudes del alma pueden manifestarse en acciones visibles o permanecer ocultas como hábitos internos. Pone como ejemplo a los mártires, cuya fortaleza interior se hizo evidente en la prueba del sufrimiento. Sin embargo, hay muchos otros que poseen esa misma fortaleza, aunque no han tenido ocasión de demostrarla ante los hombres. Su virtud está presente, aunque solo conocida por Dios. Se presenta el caso del santo Job, cuya paciencia fue evidente para Dios desde el inicio, pero solo se hizo visible para los hombres cuando fue probado por el sufrimiento. Esto demuestra que la virtud no se crea en la prueba, sino que se revela por ella. En este sentido, hay personas que poseen virtudes reales, pero al no ser sometidas a prueba, su virtud permanece latente. Luego menciona a Timoteo, quien tenía la virtud de abstenerse del vino. San Pablo le aconseja tomar un poco de vino por razones de salud, lo cual no compromete su virtud, porque la continencia no consiste en la abstención permanente, sino en la capacidad de abstenerse cuando sea necesario. El hábito virtuoso no exige ejercer constantemente la acción, sino estar preparado para ella cuando sea oportuno. Agustín aborda también la continencia en relación con el matrimonio. Aquellos que no pueden contenerse deben casarse, como dice San Pablo, pero quienes pueden ser continentes lo son por virtud. El verdadero virtuoso puede usar de los bienes de este mundo, subordinándolos a un bien mayor o incluso abstenerse de ellos cuando no son necesarios. De hecho, afirma que es más difícil usar moderadamente los bienes que abstenerse por completo. Por eso, quien puede hacer ambas cosas, usar y abstenerse con sabiduría, posee la virtud más perfecta. San Pablo sirve nuevamente de ejemplo cuando dice que sabe vivir en abundancia y también en pobreza. No todos pueden mantener la virtud en ambas condiciones. Soportar la necesidad es común, pero saber soportarla es propio de las almas fuertes. Igualmente, aunque muchos disfrutan de la abundancia, no todos saben hacerlo sin corromperse. La virtud está en saber adaptarse sin perder la integridad. Cristo mismo es presentado como un modelo de continencia. Aunque comía y bebía, no por eso carecía de virtud. Comparado con Juan el Bautista, que llevaba una vida austera, Jesús fue criticado injustamente. San Agustín señala que no por abstenerse más, se es necesariamente más virtuoso. Las murmuraciones contra Cristo por su modo de vida son similares a lo que los maniqueos lanzaban contra los patriarcas por su vida conyugal. Sin embargo, tanto Cristo como los patriarcas vivieron con virtud, cada uno según el tiempo y las circunstancias. Agustín recuerda que la sabiduría divina se manifiesta en sus hijos y que cada estado de vida, ya sea en continencia o en matrimonio, puede servir a los planes de Dios. Las críticas desde posiciones extremas, ya sea por la abstinencia o por el uso de los bienes, ignoran esta diversidad en la acción divina. La virtud debe juzgarse por la intención y la disposición interior, no solo por las apariencias externas. Capítulo 22. Los patriarcas tenían continencia habitual. Hoy se precisa también la actual. Respuesta a las argucias de Joviniano. Aquí Agustín afirma que en los tiempos de los patriarcas, cuando la ley declaraba maldito al que no tuviera descendencia en Israel, los santos varones como Abraham poseían la virtud de la continencia de forma habitual, aunque no la manifestaran exteriormente, ya que las exigencias de su época requerían otra forma de obrar. Sin embargo, con la llegada de la plenitud de los tiempos y la enseñanza de Cristo, quien invita a quien pueda vivir en continencia a hacerlo, ya no basta con tener esa virtud como hábito. Quien la posee debe ejercerla en la práctica o de lo contrario su pretendida virtud no tiene valor. Ante quienes con astucia y mala intención reprochan a los cristianos célibes su decisión de no casarse con argumentos como ¿eres mejor que Abraham? San Agustín aconseja no dejarse intimidar. No se debe responder afirmando ser superior a Abraham, pero sí se puede afirmar que la virginidad o el celibato es un estado más excelente que el matrimonio. Aunque Abraham haya sido virtuoso dentro de su tiempo y estado, Abraham practicó la castidad dentro del matrimonio, pero también habría podido vivir en continencia total si las circunstancias lo hubiesen permitido. Por tanto, el célibe actual no es mejor que Abraham como persona, pero sí vive una forma más elevada de castidad adaptada al nuevo tiempo de la gracia. El cristiano entonces puede considerar que realiza algo más perfecto por poder abstenerse del matrimonio sin dificultad, mientras que otros no tienen esa capacidad. Sin embargo, reconoce también que no es superior a quienes, por mandato divino o exigencias de su época, no podían optar por la continencia. Incluso podría afirmar que si Abraham hubiera vivido hoy,
habría practicado esa continencia de una forma más perfecta que el cristiano actual. Y si un cristiano piensa que aún viviendo casado podría conservar su virtud intacta como Abraham, pero se abstiene por deber religioso, entonces puede decir que no es mejor que Abraham por poseer otra virtud, sino porque obra de modo distinto según su época. San Agustín advierte que este cristiano no debe jactarse de su virtud a menos que lo haga con humildad y verdad. Si prefiere la discreción, puede simplemente responder que quien llegue a lo que Abraham fue, será como él. También puede reconocer que aunque su continencia actual se manifieste en el celibato, su virtud puede no ser tan profunda como la de Abraham, quien supo vivir con castidad en el matrimonio. Así, el uso virtuoso del matrimonio puede ser más meritorio que la simple abstención que no ha sido puesta a prueba. Finalmente, Agustín aplica este razonamiento a las mujeres consagradas. Si una mujer soltera, dedicada al servicio del Señor, recibe la crítica de que pretende ser mejor que Sara, esposa de Abraham, debe responder que es mejor que todas aquellas que no tienen la virtud de la continencia, pero no necesariamente mejor que Sara. Sara, como Abraham, vivió según las exigencias de su tiempo, con virtud verdadera. La mujer consagrada puede ahora manifestar exteriormente lo que en Sara existía como virtud interna, oculta en su corazón por las circunstancias históricas en que vivió. Capítulo 23. La castidad de continencia es mejor que la castidad conyugal. Agustín afirma que en este capítulo, si se comparan entre sí las formas de castidad, la continencia, es decir, la castidad practicada fuera del matrimonio por propia elección, es más excelente que la castidad conyugal. Ambos son bienes verdaderos, pero uno es superior al otro. Así como un número mayor contiene al menor, por ejemplo, el 60 incluye al 30, pero no al revés, quien posee la continencia posee también la castidad conyugal de forma implícita, mientras que el casado no posee la continencia. No se trata de una falta de virtud, sino de la diferencia de deberes y estados de su vida. Sin embargo, al comparar personas concretas, la evaluación se complica. Puede ocurrir que alguien tenga un bien más elevado en un aspecto, pero que sea inferior en otro. San Agustín señala que la obediencia es una virtud aún más importante que la continencia, porque la Escritura nunca condena el matrimonio, pero sí la desobediencia. Así, una virgen desobediente está en peor condición espiritual que una mujer casada que vive en obediencia. Lo mismo aplicaría si comparamos a una virgen dada al vino con una casada sobria. En ambos casos, el defecto moral pesa más que la excelencia de estado. Por tanto, aunque la virginidad sea superior al matrimonio, esta comparación no se sostiene si se la confronta con virtudes fundamentales como la obediencia. La virginidad y el matrimonio son dos bienes, uno más excelente que el otro, pero cuando hay mezcla de bien y mal, como la virginidad sin obediencia, el juicio cambia. Es preferible una virtud menor acompañada de otras virtudes mayores que una virtud excelsa que coexiste con vicios graves. San Agustín profundiza aún más, afirmando que la obediencia es madre de todas las virtudes, y esto se debe a que la virginidad es un consejo evangélico, una opción libre y recomendable, mientras que la obediencia a los mandamientos de Dios es un precepto, una obligación para todos. Así, puede haber obediencia sin virginidad, pero no verdadera virginidad sin obediencia. Una virgen que desprecia los mandamientos, por ejemplo, siendo soberbia, chismosa o codiciosa, peca gravemente como Eva, por desobediencia. De ahí que se prefiere incluso una mujer casada obediente antes que una virgen desobediente, o que se valore más a una casada que obedece mejor que una virgen con menor obediencia. San Agustín refuerza su argumento con el ejemplo de Abraham, quien estando casado, fue capaz de obedecer a Dios hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar a su hijo único. Si Dios le hubiera pedido continencia, no cabe duda que también lo habría hecho. Y esto demuestra que aunque no practicaran la continencia, los patriarcas poseían una obediencia tan elevada que los convierte en modelos superiores de santidad. Capítulo 24. Epílogo del triple bien del matrimonio cristiano. Fides proles sacramentum. Los patriarcas observan la obediencia en la realidad y la continencia en la intención. San Agustín entonces concluye su tratado sobre la continencia y el matrimonio, afirmando que el matrimonio en todas las culturas y entre todos los pueblos es un verdadero bien. Este bien se expresa principalmente en tres aspectos: la generación de hijos, proles, la fidelidad mutua entre los esposos, fides, y la indisolubilidad sagrada del matrimonio vincular, el sacramentum.
En el caso del pueblo de Dios, el matrimonio adquiere una dignidad aún mayor porque se reviste el carácter sacramental. Así, incluso cuando no se logra el fin primario de procrear, el vínculo permanece válido y no puede romperse más que por la muerte de uno de los cónyuges. La analogía que usa San Agustín es clara. Al igual que el sacramento del orden permanece en el alma del clérigo, aun si no ejerce su ministerio, el matrimonio conserva su carácter sagrado aun si no cumple plenamente sus fines visibles. La finalidad original del matrimonio, dice Agustín, es la procreación, y así lo confirma el apóstol Pablo cuando recomienda que las viudas jóvenes se casen para tener hijos y cuidar la casa. En cuanto a la fidelidad, San Pablo también enseña que los esposos no se pertenecen a sí mismos, sino el uno al otro, compartiendo sus cuerpos con reciprocidad y respeto. En lo referente al sacramento, la autoridad del mismo Cristo queda reflejada en el mandato de que la mujer no se separe del marido, y si se separa, no se case de nuevo, y lo mismo el marido respecto de su mujer. Así Agustín presenta el triple bien del matrimonio como fundamento sólido: los hijos, la fidelidad conyugal y el carácter sacramental, pero al mismo tiempo reconoce que en los tiempos actuales de la gracia es aún más excelente abstenerse del matrimonio, no por desprecio de estos bienes, sino para consagrarse totalmente al Señor. Y esta consagración es legítima y santa cuando se vive no solo en continencia, sino también en obediencia. Es decir, que quienes optan por la virginidad o el celibato deben hacerlo para dedicarse plenamente al servicio de Dios y no por vanidad o autosuficiencia. La obediencia como virtud cardinal y raíz de todas las demás tiene un lugar preeminente en esta reflexión. Agustín señala que los patriarcas del Antiguo Testamento practicaron la obediencia de manera ejemplar en sus obras y que, aunque vivieron en matrimonio, guardaban en su alma la disposición habitual de la continencia. Capítulo 25. Defensa de patriarcas polígamos contra calumnias maniqueas. Y en este último capítulo, San Agustín defiende a los patriarcas del Antiguo Testamento, como Abraham, Jacob y David, y otros también, frente a las críticas lanzadas por los maniqueos y otras sectas herejes, quienes los acusaban de incontinencia por haber tenido varias esposas. Recordemos que los maniqueos eran una secta, justamente, a la que el mismo San Agustín perteneció en su juventud. Y bueno, esta secta maniquea tenía una filosofía de que en realidad en este mundo existía el príncipe del mal y el príncipe del bien, ¿ya? Y que ambos se encarnaban en una lucha por ver quién destruía al otro, pero era una lucha más bien eterna. O sea, siempre existía el bien y el mal. En cambio, Agustín, y digamos la filosofía cristiana de aquel tiempo, decía que no, que el bien siempre triunfa por sobre el mal. No hay una pelea en realidad, porque eh, el mal es ausencia de bien. Y si nosotros decimos el mal es ausencia de bien, quiere decir que el mal no existe. El mal es una privación, ¿ya? Los maniqueos no creían eso, y por eso se les acusa de herejes. Pero bueno, la defensa de Agustín parte de una distinción fundamental. No todo lo que hoy sería considerado reprobable lo fue en otros tiempos y bajo otras leyes divinas o humanas. La poligamia de los patriarcas no puede ser juzgada como pecado porque no contradecía la ley natural, ya que su motivación era la procreación legítima, no el placer carnal. No iba contra las costumbres sociales de su tiempo, porque era una práctica común y socialmente aceptada, y tampoco violaba algún mandamiento divino, pues no existía entonces una ley que la prohibiera. Agustín deja en claro que lo esencial es la intención recta con la que se usaba del matrimonio. Los patriarcas actuaron por obediencia y con el deseo de cumplir con fines que Dios mismo había dispuesto para la institución matrimonial, la transmisión de la vida y la formación del pueblo elegido. Por tanto, no puede atribuírseles culpa moral ni ser objeto de desprecio como hacían los maniqueos. La Iglesia actual, en cambio, enseña a no imitar los usos ilícitos del matrimonio y condena a quienes lo practican en formas que contravienen las enseñanzas de Cristo y de la Escritura. Pero esto no se aplica retroactivamente a los santos del Antiguo Testamento, que vivieron en fidelidad a la ley y a la voluntad de Dios en su propio tiempo. Y ahora sí, estimados, este es el último capítulo, 26. Los cristianos conyugados no minusvaloren a los santos patriarcas. San Agustín entonces ahora sí concluye su tratado con una exhortación tanto a los cristianos casados como a los vírgenes y continentes, invitándolos a la humildad,
a la obediencia y una vida coherente con el fin espiritual que se han propuesto. Primero dirige una advertencia a los matrimonios cristianos. No deben juzgar con ligereza ni desde su fragilidad a los patriarcas del Antiguo Testamento. La comparación entre ellos y los antiguos justos es inapropiada, pues los patriarcas ejercían una continencia heroica dentro del uso legítimo del matrimonio. Vivían orientados no al placer sino a la procreación, y en particular a la preparación del camino para la venida de Cristo. San Agustín señala que quienes hoy practican la continencia dentro del matrimonio, por ejemplo tras la muerte del cónyuge o por mutuo acuerdo, reciben una gran recompensa, pero no deben por ello despreciar el ejemplo profético de los patriarcas. Antes bien deben reconocer que los matrimonios de aquellos tiempos eran más santos, pues estaban ordenados de forma directa al plan de salvación. Luego se dirige a los jóvenes y vírgenes consagrados. A ellos les recuerda que su vocación es altísima, pero que deben custodiarla con humildad aún más profunda. Cita el pasaje bíblico que dice: cuanto más grande fueres, tanto más humíllate en todas las cosas. La virginidad, aunque grande en sí misma, puede ser vacía sin la humildad. Pero quienes la practicaban no deben creerse superiores a los santos del pasado, quienes aún en el matrimonio fueron superiores en santidad y obediencia. San Agustín diferencia entre el mérito de mujeres como Ana y Susana, pero pone por encima ambas a María, la Virgen, por la excelencia singular de su virginidad y todos los demás dones que Dios le concedió. Todos, casados, continentes y vírgenes, deben vivir de acuerdo con el ideal que han escogido. Solo así podrán alcanzar la recompensa prometida, participar del reino de Dios junto a Abraham, Isaac y Jacob. Aquellos patriarcas no se unieron en matrimonio por deseo carnal ni para este siglo pasajero, sino para Cristo y por obediencia a Dios. En el apéndice, tomando el sermón 9 de las 10 cuerdas, San Agustín ofrece una vigorosa reprensión contra los adúlteros y fornicarios, usando una imagen musical comparando la vida justa con un arpa de 10 cuerdas, cada una correspondiente a uno de los 10 mandamientos. A través de esta metáfora exhorta a los fieles a vivir una batalla interior, combatiendo pasiones como la avaricia, la soberbia, la lujuria y el orgullo. Cada mandamiento no solo regula actos externos, sino que también exige una pureza interior y una fidelidad radical a Dios. Critica con dureza la doble moral de algunos hombres que se excusan en no tener esposa para justificar la fornicación, olvidando que incluso en ese caso violan la ley de Dios. Recuerdan que el cuerpo cristiano es templo del Espíritu Santo y que todo pecado de lujuria daña esa morada sagrada. También reprende la arrogancia masculina que se escuda en una supuesta superioridad sobre la mujer para justificar su inmoralidad, señalando que si una mujer puede guardar castidad, un hombre más libre y menos vigilado debería poder hacerlo con mayor razón. Termina entonces Agustín llamando a todos a vivir conforme al gran mandamiento de amar a Dios y al prójimo, contenido en la regla de oro: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Esta máxima, dice, encierra toda ley, todos los mandamientos y el camino de la justicia. Así llama a los fieles a no ser solo oyentes, sino ejecutores de la palabra, para que puedan cantar con alegría el cántico nuevo en el arpa de 10 cuerdas. Una vida santa que honra a Dios en pensamiento, palabra y obra. Eso es entonces, estimadísimos, la obra La bondad del matrimonio de San Agustín de Hipona. Aquí vemos con gran reflexión a San Agustín cómo nos habla del estado conyugal, destaca sus 3 bienes esenciales, que es la prole, la fidelidad y el sacramento. Aunque reconoce que la virginidad es un estado más excelente por su entrega total a Dios, también defiende que un matrimonio es un verdadero bien. Es un bien instituido por Dios y además orientado a la santidad. Así que la verdad es que tanto la virginidad, la castidad y el matrimonio son bienes protegidos. Agustín, claro, eleva el valor espiritual de estas tres condiciones, ¿ah? Especialmente en matrimonio, cuando se vive en fidelidad y abierto a la vida, sin dejarse gobernar por la concupiscencia. Es una reflexión, es una invitación espiritual la que hace Agustín con respecto al matrimonio. ¿Qué podríamos decir hoy en día? Que algo de espiritual queda en el matrimonio hoy en día. Pero en esencia el matrimonio ya no es una cuestión absolutamente espiritual.
Yo creo que incluso la espiritualidad está en subsidio de lo social, en este sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos en términos actuales, bueno, quizás en otros países distintos, pero por ejemplo aquí en Chile, el matrimonio es un contrato. El matrimonio es un contrato solemne entre dos personas. ¿Ya? Y eso lo dice el artículo 102 del Código Civil. Y el tema es que si usted no celebra el matrimonio por medio del procedimiento del Código Civil, usted no está casado. ¿Mm? Y el matrimonio religioso en ese sentido queda supeditado a ese matrimonio que en realidad a usted lo tiene como, lo considera como casado. Es decir, el matrimonio religioso está en subsidio del matrimonio civil, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero de todas formas, lo que lo va a sustentar, por cierto, que siempre es lo espiritual que contiene esta institución. Y así lo señalaba San Agustín de Hipona. Lo dejo invitado entonces al grupo de WhatsApp para que se entere de las últimas novedades y en la comunidad para que podamos hablar este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.